Bueno, hablamos de Chile y de Argentina a propósito del viaje del presidente electo José Antonio Kast a Argentina y posando con la motosierra, además de Javier Milei. Obviamente que se prende un poco, ¿no?, el debate político en Chile y nos genera un montón de preguntas. Por una parte, lo que es la inspiración hacia Argentina sobre el proceso que está viviendo Argentina hoy día y dónde empieza en realidad la diferencia con la situación chilena. Desde el propio Kast han intentado poner obviamente paños fríos a esta situación porque cada país definitivamente tiene su propia realidad. Y en medio de este contexto aparece el nombre del destacado economista y ejecutivo José Luis Daza, economista chileno, muy vinculado por supuesto hoy día a la política de Milei, que está trabajando en una verdadera épica, ¿no es cierto?, para rescatar a Argentina y volver a darle el brillo a su economía y el interés para los inversionistas. Vamos a hablar sobre todos estos temas hoy día con nuestro siguiente invitado. Él es economista, es argentino, es profesor asociado de Faro UDD. Iván Carrino nos acompaña hoy en Más que Números. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto saludarte. Hola, Iván, ¿qué tal? Hola, Cata. Hola, Patricio. ¿Cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Gracias por acompañarnos hoy día. Bueno, ¿cómo viste esta visita del presidente electo a Argentina? ¿Qué te parece en términos de señales lo que él busca justamente transmitir con este viaje? Bueno, creo que es una señal muy importante, ¿no? No creo que haya algún precedente de un viaje tan rápido después de ganar las elecciones. Y la elección de Argentina no parece ser casualidad. Justamente acá en Argentina acaba de haber un proceso electoral también, una elección de medio término, donde el gobierno de Milei revalidó su mandato. Realmente todo esto fue leído como un gran plebiscito sobre su gestión. Y bueno, digamos, las características salientes del gobierno de Milei son que ha tratado de cambiar el modelo económico argentino desde un modelo fuertemente intervencionista, regulado por el Estado, con enormes desequilibrios macroeconómicos, y llevar eso hacia, en un primer paso, una normalidad, una estabilización, y en un segundo paso hacia una mayor apertura, liberalización de la economía. Yo diría que hay dos ejes que Kast parece compartirlos, que tienen que ver, por un lado, con la reducción del gasto público. Acá en Argentina la reducción del gasto público fue muy importante, estamos hablando de 6 puntos del PBI. Y por otro lado, una desregulación. Allá en Chile entiendo que se habla de cuestiones que permisología parece ser la palabra. Y entonces esos dos ejes, Kast y Milei parecen compartirlos plenamente, ¿no? Hay que bajar la mochila del Estado sobre el sector privado, y eso tiene dos partes. Por un lado, bajo el gasto público. En nuestro caso es una cuestión que tiene que ver con equilibrar las cuentas públicas. En el caso chileno, como son un poco más ordenados que nosotros, la baja del gasto público no solo ayuda a eso, sino que puede ayudar a bajar impuestos, ¿no? Entonces, acá también se han bajado algunos impuestos, de hecho, pero sí, bueno, digamos, veníamos de un desequilibrio muy grande, entonces lo primero que había que hacer era equilibrar, ¿no? Sí. Y ahora, por otro lado, Iván, la desregulación, sí. Sí, tú mismo has dicho que Argentina está haciendo un ajuste que eventualmente Chile no necesita o no necesitó en su momento hacer. ¿Qué tan distinto el punto de partida que tienen ambos gobiernos, la situación que recibió Milei versus la que recibe José Antonio Kast? A ver, la situación de Argentina, y ustedes que lo ven desde allá van a darse cuenta de las diferencias, están más en el día a día del dato último en Chile. Acá el riesgo país, por decir un dato, estaba en nada menos que 2.700 puntos básicos antes de la llegada de Milei. Ayer cerró en 580, por decirlo, ¿no? En Chile hoy no debe estar ni en 100 puntos. O sea, es una magnitud muy distinta. Hay una percepción de parte del mercado de las cuentas públicas chilenas, del orden macroeconómico muy consolidada, ¿no? O sea, el mercado no desconfía, no cree que en Chile el gobierno no va a pagar la deuda pública. Acá nuestro principal partido de oposición dice que no va a pagar la deuda pública. Entonces, obviamente que... Y hasta hace poco gobernaban, entonces obviamente que la situación era distinta. Otro dato distinto es la enorme tasa de inflación que tenía la Argentina antes de la llegada de Milei. Estábamos en el orden de los 3 dígitos. Hoy sigue siendo muy alta, pero obviamente ha bajado notablemente y se espera que siga bajando. Esos problemas Chile no los tiene. Sin embargo, lo que entiendo que sí pasa en Chile es que hay una economía estancada, que crece poco,
que ha generado en el último tiempo grandes desincentivos para la inversión privada y eso hace que camine más lento. Entonces el desafío del gobierno es cómo hacemos para que se relance este crecimiento, generando un mayor atractivo para los inversores y demás, ¿no? Y ahí las soluciones son comunes, digamos, son parecidas, porque en definitiva pasa por quitarle las trabas al sector privado, reducirle la incertidumbre, reducirle el peso regulatorio. Entonces ahí hay puntos en común, ¿no? Claro. Iván, y volviendo a Argentina, bueno, Milei ya lleva 2 años, sigue teniendo apoyo, ha conseguido, como decías tú, bajar el riesgo país, controlar bastante la moneda, la inflación, pero sigue teniendo desafíos y ahora entra en un desafío laboral, entiendo, ¿no? Esto también lo va a Exacto. enfrentar Chile, porque uno de los temas tiene que ver con la cantidad con la rigidez del mercado privado y con la cantidad de empleados públicos que hay en este país. Bueno, mira, ahí hay, ¿cómo se dice? Hay una experiencia que Argentina puede transmitir. O sea, hay dos cosas. Una es la reforma laboral, es un tema que se está empezando a discutir ahora. O sea, en estos momentos está en el Congreso, se está empezando a debatir un proyecto de modernización laboral. Entonces, en ese sentido, no hay muchas cosas que podamos enseñar o mostrar como experiencia porque estamos en eso. Aunque en el decreto de inicios de la gestión de Milei, allá por fines del 2023, como un decreto muy grande, un decreto de necesidad de urgencia con un montón de artículos, parte de ese articulado tenía que ver con reformas a la ley laboral, que la justicia terminó bloqueando, ¿verdad? Ahora hay un proyecto de ley en donde se va a debatir una mayor flexibilización. Entiendo que Chile eso también, por lo menos en la plataforma de CAST, eso figuraba como una prioridad. Bueno, estaremos en la misma batalla. Ahora, la cuestión de los empleos públicos, acá en Argentina, digo, más o menos a nivel del Estado consolidado, o sea, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los gobiernos de los municipios, que son las organizaciones, digamos, más pequeñas de organización estatal, estamos en alrededor de 3,5 millones de empleados estatales. Ahora, que dependan solo del Estado federal, o básicamente lo que puede manejar el presidente, había un total de 300.000, por poner números redondos. Ese número fue achicado en 50.000 en los 2 años que vamos. Entonces, la verdad que ahí hay una magnitud importante de recorte de empleados públicos y ese ha sido uno de los ejes a través de los cuales bajó el gasto público en Argentina. O sea, el gasto público se redujo en algunos rubros, pero uno de los más importantes, te diría top 4 o top 5, fue la reducción del gasto en salarios estatales. Y esto tuvo que ver, por un lado, con este despido de 50.000 empleados públicos y por otro lado, con un ajuste salarial. O sea, los salarios del sector público, federal por lo menos, subieron bastante menos que la inflación. Entonces, esas dos cosas hicieron que se pudiera achicar el gasto público por esa vía, ¿no? Sí. Iván, lo de Argentina ha sido bien radical y el cambio y los ajustes se han hecho de manera bien rápida, ¿no? Quizás más rápida que incluso lo que Macri trató de hacer y por eso probablemente no pudo mantenerse en el poder, o por lo menos no pudo asegurar la continuidad. En Chile deberíamos evitar ese cambio tan brusco en algunas políticas. Te pregunto porque la gradualidad en este tipo de noticias, de cambios, también es relevante, justamente por lo que provoca desde el punto de vista social. Hay matices para hacer de todas formas, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Macri tuvo una política de shock respecto del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio con Macri, creo que fue un 17 de diciembre del 2015, de un día para el otro pasamos de un sistema donde había un cepo, básicamente un control de cambios, a un sistema de libre flotación de la moneda. Eso en el caso de Milei no fue así. En el caso de Milei hubo un gradualismo en donde hubo una devaluación al inicio, lo que era muy necesario, o sea, había que reconocer el valor verdadero del dólar, hubo una devaluación importante, pero se mantuvieron las restricciones hasta abril de este año. Entonces ahí hubo gradualismo, hoy tenemos un esquema de bandas de flotación para el tipo de cambio, se acaban de modificar, pero digamos, ahí ha habido gradualismo, mientras con Macri no lo hubo. Donde no hubo gradualismo, y esto es verdad, es en la cuestión fiscal. O sea, los cambios fiscales, el ajuste del gasto y demás, eso fue muy rápido. También
el intento por desregular la economía. O sea, el decreto, primero se envió una ley al Congreso que era una ley bases, ahora no recuerdo si fue primero el decreto, después la ley, pero la ley bases tenía 600 artículos, tenía una ambición desreguladora enorme e implicaba la derogación de una enorme cantidad de regulaciones sobre la economía. Yo diría que ese tipo de cambios no necesitan mucho gradualismo, porque, a ver, digo, por poner un ejemplo, que obviamente no conozco si esto existe en el caso chileno, pero acá había leyes que obligaban a las empresas a poner precios a establecer precios máximos. Entonces, como se le obligaba a las empresas a poner precios máximos, las empresas producían menos. Entonces, había otra ley que las obligaba a producir más. O sea, imagínense el disparate, ¿no? Todo eso se deroga de un día para el otro con este decreto o con la ley base. Ya no me acuerdo bien si fue con una cosa o con la otra. Esas cosas es necesario que cuanto más rápido se hagan, mejor. Después, bueno, obviamente que otras consideraciones son más difíciles, ¿no? De despedir personal, reducir el gasto en obras públicas. El tema del financiamiento universitario, que también está dentro de las noticias recientes de Argentina. Bueno, esos han sido los puntos más polémicos de la reducción del gasto público. A ver, parte del ajuste del gasto ha sido, entre comillas, ayudado por la inflación. O sea, como Argentina tenía tan altos niveles de inflación, lo que se puede hacer es ajustar partidas por debajo de la inflación. Y en el caso del gasto estatal en universidades, eso fue lo que pasó. Entonces, se redujo mucho el aporte del Estado en términos reales al gasto universitario. Y ahí entonces, claro, la oposición empieza a sacar leyes, ley de emergencia universitaria y demás. Obviamente, cualquier reducción del gasto público, cualquier proyecto que implique un cambio de modelo y de paradigma tan importante como el de Argentina o como el que tal vez encare Chile a partir de marzo, va a enfrentar resistencia, por supuesto, ¿no? Pero, sin embargo, lo que hay que mirar es, bueno, pero ¿qué resultados se buscan? ¿Se están alcanzando algunos de ellos por lo menos? ¿Cómo lo ve la sociedad? ¿Qué nos dicen en las elecciones? En el caso argentino parecería ser que la política de shock tuvo sus resultados atractivos y que encima la sociedad los ha valorado positivamente en las elecciones de medio término. Pero no podemos decir... Eso para mí es lo más increíble, que la gente haya valorado, porque estos ajustes, Iván, son dolorosos. O sea, por ejemplo, hay muchos planes que recortó, que son como subsidios, mucho dinero que le llegaba a la gente, que ya no llega o que llega menos. Y aún así la gente sigue como aplaudiendo y apoyando el plan de reformas de Milei. Sí. ¿Cuánta más paciencia crees que va a tener la gente? Porque esto es uno de los grandes temas. Si se pueden hacer todas estas reformas en un entorno democrático y que la gente al momento de votar diga, presidente, entiendo que esto es doloroso, pero siga nomás porque esto es lo que nos conviene, en el fondo. Mirá, y sobre el impacto directo en el bolsillo, para dar el ejemplo concreto, acá lo que había también era grandes subsidios del Estado a determinados precios de la economía. Por ejemplo, el transporte urbano, ¿no? El metro, los buses, etc. Eso, digamos, la gente lo sintió de forma directa, porque de repente se pagaban, por poner números que ahora por ahí no son exactos, 300 pesos un viaje en colectivo, hoy se paga 1.000. Una factura de luz, la energía eléctrica, el gas de red que llega a los hogares. Esos gastos han crecido mucho respecto de los ingresos y de hecho vos tenés una situación en donde los productos de consumo masivo, las ventas de supermercado, las ventas de los shopping centers están golpeadas. Porque, claro, la gente tiene que reasignar sus consumos, ¿no? Entonces, como ahora es mucho más caro pagar el boleto de colectivo o pagar la luz de tu casa, y bueno, por ahí vas menos al shopping, ¿sí? No obstante, también hay datos positivos. Se están vendiendo muchos más autos que antes, hay nuevas escrituras que antes no pasaba por los controles cambiarios, en fin. Entonces hay una heterogeneidad. Y sobre la paciencia futura, bueno, mire, creo que lo que hay es una valoración general de los resultados, ¿no? Entonces, la gente por ahí mira lo que está pasando con la inflación, hay mucha más estabilidad. Hubo momentos acá en donde ir al supermercado de una semana a la otra era realmente una gran incertidumbre, los precios podían multiplicarse por 2. Entonces, la mayor estabilidad macroeconómica
es valorada, ¿no? Claro. La baja del riesgo país, eso ha bajado las tasas de interés, hay más crédito hipotecario, entonces son cosas que también la gente pone en la balanza, evidentemente. Sí. Ahora, bueno, la última que te quiero preguntar, Iván, tiene que ver con el factor político y una de las razones por las cuales Kast viajó a Argentina, y es hablar con José Luis Daza, viceministro hoy día de Finanzas, para un eventual triministerio económico. Todo esto es solamente trascendido porque no tenemos ninguna noticia, la verdad, confirmada por parte de la OPE, pero sí sabemos que Daza efectivamente recibió una oferta de trabajo, porque él mismo lo confirmó. ¿Concentrar economía, energía y minería es una manera de hacer más eficiente este sector o tiene también riesgos asociados? No, a ver, sin ser experto, pero lo veo con ojos favorables. Acá una de las reformas que se hizo fue reducir el número de ministerios, ¿no? Había 25 y ahora hay alrededor de 8 o 9. Y uno diría, bueno, pero ¿cuán importante es eso si al final lo que uno hace, bueno, es este ministerio lo reducimos de categoría, pasa a ser una secretaría, pasa a depender de otro ministerio? Pero en cuestiones de economía, a veces lo que hay es una duplicación de tareas innecesarias. Entonces, por Ajá. ejemplo, uno tiene el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Minería. Y en los tres ministerios hay economistas haciendo informes macroeconómicos o sectoriales y demás, que se repiten. Pues, ¿para qué, digamos, no? Entonces, mejor tiene que ver con la eficiencia también. Bueno, unifiquemos, veamos si hay tareas duplicadas. Es parte de generar una mayor eficiencia en la gestión estatal. Y no por el mero hecho de la eficiencia, sino porque cuanto más eficiente es el gasto público, Ujú. más puede achicarse y más le va a quedar al sector Sí. privado en la forma de menores impuestos o tasas de interés más bajas, o en nuestro caso menor nivel de inflación, ¿no? Entonces, sí, lo veo como algo que va en la buena dirección. Y también que Kast se lleve a Daza, digamos, parece ser una buena noticia para Chile. Acá nos vamos a Ah, quedar sin un buen ministro, ¿no? Sin un buen funcionario. Sí, es un hombre bien importante al otro lado de la cordillera. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros hoy día. Buena conversa con Iván Carrino, economista argentino, profesor asociado de Faro UDD. Que te vaya muy bien y estamos en contacto.